¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Así que te gustan las plantas. Yo soy Carla Y yo soy Nando. y este es nuestro podcast sobre plantas. Y otras cositas también. También. Y bueno, el episodio de hoy es sobre Nombres científicos y nombres comunes. Un versus entre nombres científicos y nombres comunes. Ese es un tema escabroso, porque la verdad es que los nombres científicos sí son fastidiosos de aprender, de buscar, de pronunciar. Sobre todo porque muchos están en latín. De hecho, hasta donde yo sé, todos están en latín. Sí. Sí. Y no es muy amigable, pues realmente no lo es. A menos que sepas latín. A menos que sepas latín, cosa que sería muy raro. Porque hoy en día nadie habla latín. Seguramente hay por ahí algún profesor de latín que hable latín. No, claro. O sea, sí hay gente que habla, mañas, pero no es algo común. No es que simplemente vas a ir a algún sitio y vas a comenzar a hablar latín y la gente te va a decir, entender, sí, te yo hablo latín, yo también. O sea, muy raro, a menos que vayas a una universidad. La escuela de latín. Ya, en fin. Sí, pues, es que en verdad hablarlo en sí mismo tampoco es que sea necesario para digamos, identificar las plantas ni nada de eso. Te aprendes los nombres en latín y ya, y más que eso, pucha, aprenderte la pronunciación. Pero más que eso, no tanto. No sé, Ahora, ¿para qué tanto te pueda servir? Aparte ya, de y eso. ahí viene el tema, pues, o sea, hablar latín no, pero los nombres, Los nombres. los nombres científicos, pucha, lamentablemente tengo que decir que sí, me parece que sí que es útil saberlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te permiten identificar bien la planta con la que estás la planta que estás cultivando, pues, ¿no? No sé, ya, te pongo un ejemplo. Tienes una planta que no sabes bien cómo cultivar, no te está saliendo muy bien. Claro que Tiene sí. los problemas que sea. Si tú sabes el nombre solamente común, te va a ser difícil identificar con precisión qué es. Sí. Porque en diferentes partes del mundo le dicen a la misma planta de diferentes formas. En cambio, si tienes el nombre científico, buscas con ese nombre científico la información y te va a salir de dónde viene esa planta, de qué clima es, cómo le gusta la temperatura, en qué climas, en qué suelo le gusta crecer, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Tips sobre su cultivo, variedades, todo eso. Y eso sí te puede ayudar terriblemente porque te da referencias, pues. Entonces ya te haces una idea, esta planta viene de tal sitio, entonces, ¿cómo es mi clima en comparación a eso? Ahora, muchas plantas que son, como te digo, populares para paisajismo, para jardinería, se adaptan a una gran variedad de climas, pero a veces te consigues una planta que no es tan adaptable y te sirve muchísimo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de saberse los nombres. Y ahí hay como una duda, ¿no? Que de hecho por ahí en algún momento alguien me preguntó sobre nombres científicos o nombres comunes, porque yo sé, latín es un poco difícil y hay muchas cosas que son difíciles de pronunciar, incluso de escribir. Felizmente existe Google y el corrector y es mucho más sencillo cuando te salen búsquedas similares a lo que sea que hayas escrito, que Claro. esté en un idioma extraño. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú te sabes el nombre común? También encuentras mucha información sobre eso y hay mucha gente que suele utilizar los nombres comunes, más aún incluso que los nombres científicos, sobre todo Sí, definitivamente. como para escribir en notas o en blogs. Por ejemplo, si tú buscas, pues, no sé, Echeveria Black Prince. ¿Black Prince es el nombre común o es el nombre científico? Mira, hasta donde yo sé, sí es sí cuenta como el nombre científico si lo pones junto a Echeveria. O sea, Echeveria es al mismo tiempo nombre científico y nombre común, porque también les dicen comúnmente Echeverias, a pesar de que el científico es Echeveria. Claro. Ahora, Black Prince es la variedad. Exacto. Es una variedad que, digamos, en la jerarquía de la clasificación, de la taxonomía, creo que se llama, está por debajo de la especie. O sea, Echeveria en realidad es género. Sí. De ahí viene la especie, que no sé qué especie será. Pero antes de eso, más arriba están las familias, que vendrían Claro, a ser creo las que sí. crasuláceas. Ahí no sé, porque no sé si Echeveria es una crasulácea. Sí. Es una planta crasa, Es pero de suculenta la o planta familia. crasa que yo sepa no es una clasificación taxonómica. Porque, por ejemplo, cactácea
cactáceas es una Ajá, familia. es una las familia, cactáceas, las ¿sí o no? cactáceas. Y las crasuláceas también son otras familias. Sí, 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 pero te pongo un ejemplo. Dentro de la familia cactáceas están Ujú. todos los cactus, ¿sí o no? Sí, Claro, todos los cactus son cactáceas. sí. Pero no todos los cactus son suculentas o plantas crasas. De acuerdo. Entonces, la suculencia de una planta, en realidad, que yo sepa, es una característica, no es una clasificación Claro. botánica. Por ejemplo, también tienes algunos árboles que se comportan en muchos casos casi como suculentas, pero Ujú. no se las reconoce como suculentas normalmente. No, pero tienen esta característica de suculencia. Sí, exactamente. Como de retener Ujú, agua. claro. O de vivir en espacios similares, en condiciones similares a los de una o de otras plantas que Claro. tienen esta condición, ¿no? Claro, claro. Y bueno, lo que me acabas de decir, sí, pues es muy cierto. Mucha gente en los blogs, en donde sea que publiquen, usan los nombres comunes y sí, pues te puedes dar una muy buena referencia también con ellos. Sí, Eso sí, sí. definitivamente. Pero si puedes saber los dos, creo que es bien útil. Sí, y Creo que aparte es es bien bien útil. challenging, así como aprenderte. No sé, a mí me resulta últimamente A ver. fascinante empezar a aprenderme los nombres de las plantas. ¿Ya? Y también como que me ayuda a entender un poco más de su background de plantas, de Claro, sus pues. antepasados. Y, a ver, en el mundo de las suculentas pasa una cosa, no sé si pasa en el mundo de los árboles, tal vez sí, ahora me cuentas, pero se suelen crear nuevas especies y no es tan complicado hacer híbridos de plantas. Entonces, el otro día estaba viendo una discusión que yo también me he hecho en la cabeza sobre una planta que se llama Cedeveria fanfare. Espera, Ya. ¿sabes qué cosa? A ver, Hay que cuéntame. buscarlo ahorita en Google y quien nos escuche, búscalo tú también. ¿Ya? Cosa que ahorita que tú nos cuentas, nos hacemos una mejor idea de qué estás ¿De hablando. qué es? A ver, Ok. Echeveria. Cedeveria. Ah, Cedeveria. Cedeveria o sea, es como un fanfare. sedum con... Es un sedum con una echeveria. ¿Ya? Cedeveria, perdón. Sí, fanfare. Fanfare. F-A-N. No, fan Fanfare. de. Ajá, la de abajo ahí aparece. Ah, esta de acá. Fanfare. Sí, yo tengo una de esas, de hecho hace tiempo. Ah, Y claro. no sé si Ya la te reconocí. acuerdas. Sí, y se me hizo complejo encontrar su nombre Ya. porque creo que las personas que clasifican las plantas, que de hecho no sé quiénes son las personas que clasifican las plantas, pero yo la había encontrado como una cedeveria, perdón, como un sedum fanfare. Pero luego investigando, visto que es un híbrido entre un sedum y una Y una echeveria. echeveria. Entonces ahora es una cedeveria. Y me quedó siempre la Ah, duda ya. de quién es la persona que decide si se va a llamar cedeveria, si se va a llamar sedum. ¿Tú sabes algo al respecto? Ya, mira, ¿sabes qué cosa? Vamos a comenzar con esa definición de la disciplina que se ocupa de eso, ¿ya? Ok. Para que todos tengamos más o menos una idea de qué hablamos. La taxonomía es una ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica, de la biología. Bueno, se aplica en especial a la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. O sea, es una ciencia que se ocupa de armar el árbol genealógico Ujú, de todos los seres vivos. En el caso nuestro de las plantas, pues, ¿no? claro. Entonces, digamos que no es una cuestión subjetiva. Si tú tienes una echeveria y tienes un sedum y los hibridizas, Ujú, necesariamente creo que tienes que ponerle al nombre de esa planta ambos, o sea, digamos la combinación de los nombres de su padre. O sea, es ya. una cedeveria. O supongo que podría ser un e- echedum, pero eso Sí. suena feo. Cedeveria suena mucho mejor. Pero ahí va, yo me imagino cuántas personas se sientan y discuten. No, se debería, ¿Cómo suena se hace mejor eso? que Echesedum o Pucha, cosas yo, así. yo me imagino que el hibridizador lo bautiza o lo lleva a algún instituto para que no sé la verdad. Pero sé que, por ejemplo, si tú creas una variedad nueva, Ujú, le puedes poner. O sea, Black Prince es una variedad que alguien desarrolló Claro. cruzando, ¿no? Echeverias son, ¿no? sí, Cruzando Echeverias hasta que obtuvo esa, estabilizó esa, ¿cómo te digo? Esa expresión de los genes de la Ujú. planta para que sea siempre con negrito, Claro. siempre tenga y ya pues, los bautizas Black Prince porque tú lo creaste. bravazo, está. me gustaría tener una. Crear Sería una, bravazo, sería ¿no? bravazo, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué?
Por ejemplo, esta es una buena planta para hablar de este tema. A ver. La Euphorbia catunifolia. Y no, la verdad es que no es que yo quiera, sonar como un snob, mañana diciendo Euphorbia catunifolia. Pero es que los nombres comunes de esta planta son inaceptables, son una cagada. De Eso verdad. es sangre de árabe, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, Ya. aquí en el único sitio donde realmente la encuentras, de vez en cuando, porque tampoco tienen siempre, es en la Universidad Agraria. Ya. Y ahí o sea, no sé si ellos le han puesto el nombre o qué, pero lo venden como sangre de árabe, por lo Ujú. menos hasta ahora. Y el tema es que la planta no es árabe, para nada. Es de Centro y Sudamérica. Ya. Entonces, si yo te digo, sí, este arbolito se llama sangre de árabe, te incita un poquito a pensar que viene del Medio Oriente. Sí, Que es pero originaria, pero no es no. para nada originaria. Después, otro nombre que tiene, el ficus rojo. Pero no es un Entonces, yo te digo, ficus para Yo le dije a una nada. amiga que me preguntó lo mismo, porque todo el mundo me pregunta cómo se llama esa planta. ¿Cómo le digo Es de que es manera hermosa. amigable? Entonces le digo, mira, se le dice de diferentes formas. Y le digo, bla, 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 bla. Otro que le dicen es ficus rojo. Entonces al rato me pregunta, oye, ya, ¿y el ficus cómo lo...? No, maldición, No es un ya la ficus. confundí. Claro. Porque ahora piensa que es un ficus. Entonces, y de hecho yo le había mandado una foto en donde tengo mi ficus benjamina y al costado la Euphorbia catunifolia. Entonces me dijo, Ya. y el ficus refiriéndose a la Euphorbia, cuando pero no. había realmente un ficus Qué al costado. confusión. Entonces lo único que he hecho es confundir a mi amiga Claro. usando este nombre coloquial. Otro. Eso pasa mucho. Sí, pues otro es el lechero rojo. No lo voy a decir el ¿El lechero qué? rojo. El lechero rojo. Lechero. El lechero rojo. Porque por eso también el Ok. ficus rojo. Porque al igual que los ficus, cuando tú le haces una herida a la planta, la podas, lo que sea. Sangran, Sobre por todo así cuando está decirlo. creciendo potentemente. Ujú. Entre comillas, sangra una savia que viene con látex. Ujú. Si no me equivoco es látex, de Sí. color blanco. Muy similar a la de los ficus. Igual que todas las Euforbias. euforbias. Eso es lo que hace que las euforbias sean Sí. euforbias. Y sean tóxicas, así que no les agarren con sus Sí, dedos. pues no vayas a vacíos, sin agarrarte los guantes. los ojos o la boca después Sí. de ensuciarte con eso. Entonces, yo no quiero decirle el lechero rojo porque parece que la planta la hubiera descubierto el bananero. No, de verdad, no puedo decirle el lechero rojo. ¿Qué fue? De acuerdo, totalmente ¿Me de explico? acuerdo. Si te digo el ficus rojo, Me te vas a confundes. confundir Y si porque te no es digo un sangre de ficus. árabe, te confundes también. Y por ahí tiene otros nombres, pero nunca he escuchado un nombre que diga, wow, este sí me gusta. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes cómo me gustaría que se llamara? A ver. La sangre de Curazao. La sangre de Curazao. En vez de la sangre de árabe, Ya sé, porque es de Curazao. ¿O crece ahí o sea, que yo nativamente? sepa, es de Centroamérica y de Sudamérica. O sea, ¿cómo te digo? Su área de extensión natural es relativamente grande. Ujú, Pero por ahí leí que antiguamente los nativos de una zona que se llama Curazao ujú. utilizaban la savia esta tóxica de la planta para envenenar puntas de flechas. Wow. Y ese dato me parece bien bacán, porque primero que Curazao sí hace referencia al verdadero origen y la verdadera zona de distribución de la planta, que es de acá de Sudamérica, de Centroamérica. Y por otro lado me gusta porque nosotros ahora ¿cómo te digo? En la actualidad, cuando pensamos en plantas, usualmente lo relacionamos a cosas positivas, ¿no? Cosas, no sé cómo te digo, de la vida cotidiana, de la Sí. actualidad. Y es difícil ponerte a pensar que efectivamente en otros tiempos la gente utilizaba estas cosas no solamente para hacer el bien, sino también para defenderse, para atacar, para matar. Sí. Y la usaban para eso, pues. Entre otras cosas seguramente, ¿no? Y no es por condenar a los nativos de Curazao, o sea, ¿Curazao eso de debe defender a estar la en gente, Brasil? creo que no. ¿No? Yo también pensé que era Brasil, pero creo que no es Brasil. No estoy seguro. No estoy seguro. Entonces, ese es el nombre que me gustaría que tuviera, pero no lo tiene, pues. ¿Y cómo hace uno para darle un nombre más Ahí chévere está a la una vaina. planta? ¿Sabes qué? Fácil, simplemente lo voy a decir así. Y se hace popular. Hasta que se- Y ya queda. Claro. Cuando alguien diga lechero rojo, yo digo, ¿qué? ¿Qué? Ah, ¿te refieres a...? ¿Te refieres a la sangre de Curazao? Claro, Sí. claro que hay. Y así juntamos harta gente que lo llame así y establecemos el nombre. Tal vez así, como con la jerga. Alucina. ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Me gusta, me gusta. Y ya pues. Por ejemplo, esa es una planta en donde te sirve el nombre científico. Por ejemplo, cuando estaba averiguando cómo diablos se llamaba, Ujú.
me encontré con que también le dicen en otros países sangre del Líbano. Ya. Ponía sangre del Líbano. De hecho, la persona que ponía el post decía, pero no lo pongas en Google Imágenes porque te van a salir imágenes. Si tú pones sangre árabe o sangre Líbano o cualquier cosa que tenga que ver con violencia. Sería algo te va terrorista, a me salir- imagino. Sí, te va a salir posiblemente imágenes de gente herida, cosas De terribles guerra, que no tienen nada que ver con sí, el me tema. imagino. Sí, entonces, eso es lo que ¿Cómo, pasa. cómo pues. habrá parecido ese nombre? Me parece locazo. Ahora, ¿sabes otra ventaja? Esta es una excelente planta para hablar del tema. Mira, A ver, cuéntame. si tú te enteras del nombre científico de la planta, Ujú. te enteras de que es una euforbia. Es la Exacto. Euphorbia cotinifolia. Ujú. Se llama cotinifolia porque es la euforbia que tiene hojas como el cotinus. Ya. Cotinus es si no me equivoco, un género de árboles que se ven bien parecidos. Las hojas son bien parecidas. Ahora, yo personalmente nunca he visto fotos de cotinus con colores tan bonitos Como estos. como estas euforbias cotinifolias, como esta parte, pero sí, son muy parecidas las hojas. Entonces tú te enteras de algo interesante, que las euforbias son, o el género euforbia es recontra variado. Recontra. Hay euforbias, de hecho la mayoría, si no me equivoco, que parecen cactus. Sí, claro. Y no se ven en absoluto similares a la Euphorbia cotinifolia. O sea, las euforbias entre sí no se parecen en nada. Es Pero súper variado y súper se llaman interesante. euforbias porque comparten esta característica de tener esta especie de leche, ¡No! de látex que le sale cuando las cortas o cuando se rompen, cuando la podas, que supongo pasa igual con tu árbol. Claro. Y por eso son euforbias. Y de hecho, hasta sale muy bien que te aprendas el nombre, porque si ya sabes que se llama euforbia, al toque se te prende el foquito, debe ser como las otras euforbias. Y si Ajá. vienes del mundo de las suculentas como yo cuando me enteré que se llamaba euforbia dije, cuidado, porque esto, al ser euforbia, debe tener lo mismo que tienen las euforbias suculentas que yo tengo en mi casa y pueden ser peligrosas. Exactamente. Entonces, sí, pues, importante saberse Sí, el nombre. o sea, en verdad ayuda, en verdad es práctico. No tiene que saberse el nombre completo porque hay algunos que son muy complejos Sí, y muy hay algunos que son difíciles de pronunciar, pero sí, al menos algo parte del nombre y así también como de a poco llegas a saber más de otras plantas similares y ya te metes ahí a full investigación y quién sabe qué cosas puedes descubrir, qué plantas nuevas puedes descubrir. Claro. Y hablando de plantas nuevas, y de hecho, esto era lo que estaba pensando cuando me puse a hablar de esta planta. Tú me dijiste qué chévere sería crear tu propia variedad Ujú. de la planta que te gusta. Sí. Ya de esa planta me encantaría. No sé, hibridizarla o cruzarla hasta sacar una variedad que tenga hoja pequeñita Sí. o que tenga una variedad diferente. De hecho, hay una variedad diferente de la que tengo. No me acuerdo cómo se llama, pero las hojas son un poquito más azuladas. Azuladas. Sí. Mira, vamos a buscarla, ¿ya? Voy a poner Ya. ahorita en Google Euphorbia. No conozco muchos arbolitos que vayan por esos tonos azules, a excepción de los eucaliptos, estos que me decías la vez pasada, glóbulos, ¿puede ser? Claro, los eucaliptos son de las plantas que tienen o que tienden a tener hojas más o menos hacia el azul. Tampoco azul. Bueno, que sí hay. Hay una variedad de eucalipto, o fácil varias incluso, que tienen las hojas como medias plateadas, celestes. Bien Ya. bacán. Pero Bien siempre chévere. tiran más para el lado verdoso, como verde, pero se ve un poco Hacia azulado. algo, pero normalmente No, sí. no hay, creo, ningún árbol que sea de hojas azules o celestes, tipo, no sé, como el cenecio que hay en mi casa, que tiene estas hojitas celestes, turquesas. Ya. No hay árboles así, me parece. ¿O Celestes, conoces alguno? turquesas. Bueno, los eucaliptos que te digo son los primeros que se me ocurren. Ya. Hay arbustos que, por ejemplo, en un vivero acá he visto una planta que me parece que es un arbusto y no un árbol, Ujú. que tiene hojas como medias plateadas. Ya. Me parece. Bueno, O sea, debe haber ya, pero no es tan común. pero ese tema de los colores de las plantas de los árboles lo dejamos para otro día. ¿Encontraste el...? Espérate, antes de que cambiemos, sí quisiera ok. aclarar que me equivoqué. Me acabo de A ver, a buscar ver. y me sale que hay dos subespecies conocidas. Ujú. Euphorbia cotinifolia, subespecie cotinifolia, que es la que tengo yo, la más rojita. Y acá dice Euphorbia cotinifolia, subespecie cotinoides,
Se diferencia por el follaje de color marrón rojizo, inicialmente de color marrón rojizo y ramas con densas inflorescencias. Y dice que se encuentran en la naturaleza en la región amazónica de Surinam, Wow. a una altura de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, pero también por todo el mundo tropical y subtropical como planta ornamental y se mantienen allí en parte salvaje. Interesante. Fascinante. Bueno, ahí lo tienes, pues. Oye, ahorita que estás mirando, veo unos nombres ahí que te juro no sé Sí. cómo miércoles mira. se pronuncia. Ya, mira, hablemos de esa vaina. Pero, mira, y estaba intentando leer, por ejemplo, aquí en taxonomía dice Ya. Magnolipsida Uf. Ya, ese es el asunto. Hay palabras que terminan en AE. Eso es muy común del latín. Sí. Ya, eso, ¿cómo se pronuncia? Yo sé que tú sabes. Y tu profesora de latín Mira, si no- estaría muy orgullosa de ti. Mira, o sea, no es que yo sepa, no es que yo Ya. sepa hablar latín. Pero si no me equivoco, cuando tienes la A y la E juntas, Ujú. se lee E. E. Entonces, si tú ves la palabra Roside. rosidae, Ajá. sería roside. Roside. Sí. Especie, por ejemplo, aquí dice por ahí tribu Euphorbiae. Entonces eso sería Euphorbiae. Euforbie. Sí. Subtribu Euforbinae. Entonces tú lo lees Euforbine. Euforbine. Euforbine, sí. De familia Euforbias. Esto es, mira lo que hay. Euforbiaceae. Eso sería Euforbiaceae. Euforbiaceae. Sí. Euforbiaceae. Euforbiaceae. Aprendiendo latín con H ancho. Nando. Con Nando. O H, no sé, no importa. Es que tu cuenta es H gabancho, entonces. H Sí, pero he cambiado el nombre ahora. ¿Ah, sí? O sea, no sé cómo decirte. El nombre de la cuenta Ujú. es H Gabancho, pero tú puedes cambiar también tu nombre de usuario, como Ujú. Nando Gabancho. Entonces, si tú me buscas en Instagram, me puedes encontrar como H Gabancho todo junto o también como Nando Gabancho. Muy bien, Me bien ahí parece con un el poquito más cherry. humano. Y ya, pues sí. Y esa es la situación con esta planta. Perdón, algo Con que los estabas no- diciendo antes de que volviéramos a esto. No, te estaba hablando de los nombres, ¿no? Que es a veces muy complejo pronunciarlos. Y a veces uno quiere como dar el nombre correcto de la planta, pero a mí Claro. la verdad es que a veces me cuesta la pronunciación. Se me hace un poco más sencillo como escribirlo. Pero sí. Ahora, mira, para serte completamente franco, tampoco es que tengas que meterte un curso ni nada. Mira, lo que ok. puedes poner es. Tú conoces al Camacho. Sí. O sea, Camiciparis, Fisífera, Filífera, variedad áurea. ¿Estoy en Mira. lo correcto? sí. Muy bien. Lo que puedes hacer es poner el nombre científico y pones pronunciación o pronunciation o como tú quieras, el idioma que te dé la gana. Pues, Y ya la está. magia del Google te lo dice. Y te lo va a decir, te A lo va a ver. decir. Por cierto, esa es otra planta, los cameciparis, o camiciparis, o chamaeciparis, como te dé la gana. Tengo entendido que también puedes pronunciar chamaeciparis. Bueno, Chamaeciparis. sería chameciparis, ¿ya? Porque acá tienes la Ah, A y la eh. E. Pero la CH, el ch, si no me equivoco, en latín se pronuncia k, como si fuera C nomás. Entonces Ok. sería cameciparis Cameciparis. o cameciparis. Chamaeciparis. Ok. Aunque también lo puedes pronunciar, no sé, pues depende. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente, si no me equivoco, la tradición de pronunciar en latín que hay en Italia no es exactamente la misma que hay, por ejemplo, en España o en Francia. Uy, se pone más compleja la cosa. Y como realmente el Imperio Romano hace un par de minutos que no existe, ya realmente nadie sabe cuál es la pronunciación más pura, Claro. ¿no? Seguramente tampoco hay una sola pronunciación pura porque cuando ese Seguramente. imperio se extendió, ya la gente lejos de Roma comenzó a hablar como le da la gana y por eso que tenemos el español y hay italiano y hay francés y hay otros claro. idiomas, ¿no? Porque el idioma cambia, o sea, la gente habla como le da la gana de hablar. Entonces, en realidad tú le puedes decir como tú quieras, con tal de que se entienda, pero preferiblemente le dices Sí. bonito. A mí me gusta cómo suena Bonito. camiciparis. Camiciparis. Yo Porque le me digo gustan las camachos. palabras esdrújulas. Camachos, el camachos y tú El me camachos. entiendes y yo te entiendo y podemos hablar del camachus o del camiciparis. Claro. Por ejemplo, esa planta también tiene unos nombres comunes e interesantes.
¿Sí? Sí, por ejemplo, a los camesípares en general, Ujú. por algún motivo le dicen ciprés falso. Pero Ya. yo me niego a decir que mi planta es un ciprés falso, porque si dices eso, suena como si fuera algo malo, como que... Como algo bamba. Claro, como algo bamba, como la versión pirata. Y no es así, es simplemente otra planta, mañas. Pero ¿por qué le dicen así? Solo porque se parece, me imagino. Como las tujas, que son, les dicen tujas, pero no son tujas. Pero no son Y tujas, todos se claro. confunden. Claro, porque la gente a veces no tiene mucha imaginación. Se parece a un ciprés, pero no es un ciprés falso. No está muy bonito, no está muy bonito, mañas. Es como que haya otro chico así parecido a ti, con los ojos chinitos. Ya, no, Hernando, falso. Sí, es... ¿Qué es eso? Sí, es un poquito como cuando hay un japonés o un coreano y aquí Ya. le dicen el chino. Sí, claro. Y no, mañas. De todos estos nombres que has escuchado, ¿cuál te ha parecido? O sea, en plantas, en general, en toda tu vida que vienes en el mundo de las plantas, el Ya. nombre más denso, El más- difícil, El raro. más extravagante. Uf. ¿Se te viene alguno a la mente? Bueno, Camesípares, Piscífera, Filífera, Áurea es uno de los más raros. Sí. Pucha, no se me ocurre uno más raro que ese ahorita. Debe haber, claro, pero de las mías, no sé, Tradescantia, un poquito raro. Tradescantia, que debe ser más largo, pero Claro, Tradescantia ya mira, eso deberíamos mencionar ahorita que estamos hablando de este tema. Ya. ¿Para qué? Porque esto sí es un dato interesante Ujú. y práctico. Si tú dices ciprés, o dices pino, o dices eucalipto, Ujú. o dices Euphorbia. echeveria o euforbia, es decir, los nombres más normales y comunes con los que nos referimos a las Ujú. plantas, ¿no? Pasas por ahí y dices, ah, mira, ese es un eucalipto. O un ficus. Claro, ese es un ficus. Ya. A lo que te estás refiriendo con ese término es al género. Ujú. Género es como un nivel en la jerarquía del árbol familiar, del árbol genealógico de los seres De vivos. los- Claro. Si tú dices eucalipto, estás diciendo el género eucalipto. Ujú. Y dentro de ese género hay diferentes especies. Por ejemplo, Correcto. Eucalyptus globulus es una especie de eucalipto que se caracteriza por tener unas hojas con un olor muy interesante Ujú. a eucalipto. Ese es el eucalipto que se usa en El el eucalipto sauna. de sauna. Claro, claro. O sea, fácil hay otros eucaliptos que sí. también usan en sauna, pero yo siempre he visto que usan ese, las hojas de ese en particular. Y ese simple dato, solo conocer la diferencia entre género y especie y variedad, que es, digamos, un nivel inferior a especie, ya te ayuda mucho a aclararte del panorama. Entonces, cuando estás hablando de una planta o cuando quieres, como te digo, darte cuenta de la diferencia o la relación entre dos especies diferentes de echeveria o dos especies diferentes de eucalipto o de lo que Ujú. sea, ya tienes idea de qué te están hablando, ¿me explico? Claro. Muy útil aprenderse, aunque sea uno de esos tres. Sobre todo creo que el género. Sí, Creo que ese es como la clave para empezar a llegar más adentro hasta la variedad, Claro. ¿no? Que es hasta la variedad. Y también es complejo, ¿no? Porque hay muchos géneros digamos, que comprenden especies que son más o menos similares, como los eucaliptos. claro. Por ejemplo, que yo sepa, los eucaliptos entre sí son relativamente parecidos, salvo los que tienen una forma de hoja muy distinta, o un color de hoja muy distinto. La mayoría tienen hojas, como le dicen, lanceoladas, de color verdoso, medio azulado. La corteza suele ser más o menos similar. Entonces tú tienes que recurrir a los frutos para a la flor y al fruto Ujú. para distinguir de qué variedad de eucalipto estás hablando. Ya. O sea, cuál tienes. En cambio, Con las perdón, euforbias. especie de eucalipto. Ya. En cambio, con las euforbias hablamos del mismo nivel de clasificación. Pero Género, encuentras euforbia. cosas muy diferentes. Pero las especies de euforbias pueden ser completamente distintas. Se puede poner una al costado del otro y jamás te imaginarías que están relacionadas. Claro, estoy segura que si tú pones eucalipto en Google te van a salir cosas más o Relativamente menos similares. sí. Pero tú pones euforbias, te van a salir desde árboles, te van a salir suculentas, te van a salir plantas muy distintas entre sí. Exactamente. Pero al menos ya estás encaminado hacia la búsqueda Claro. de saber qué planta es la que tienes. Sí, y eso también es muy interesante porque, por ejemplo, tú pones una foto de una Euphorbia cotinifolia, un Cotinus y una Euphorbia, cualquier otra Euphorbia, y tú pensarías, por la imagen nomás, que la Euphorbia cotinifolia y el Cotinus están emparentados porque se ven idénticos. O sea, no idénticos, pero son muy, 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 muy parecidos.
Pero No te no imaginarías que en están... realidad la euforbia está más relacionada a algo que parece un cactus Sí, pues. que a un árbol que es muy, Muy parecido. parecido a él. Pero Sí. no, pues. A esa vaina creo que le llaman evolución convergente, Wow. que es cuando especies que están ubicadas en lados diferentes, o sea, evolucionan independientemente para, como te digo, adaptarse a circunstancias similares. Por ejemplo, las euforbias que parecen cactus Ujú. y los cactus. Son parecidas, son plantas grasas normalmente, espinosas, o sea, son bastante parecidas, Ujú. pero no están relacionadas. Es porque han evolucionado unas creo que en África y las otras acá en América, Ya. en sitios que tienen características más o menos similares, sequía, mucha radiación solar, etcétera, Y etcétera. por eso es que se ven similares, pero Claro. no pertenecen. Han evolucionado para adaptarse a lo mismo mediante Ujú. recursos más o menos similares, pero no es lo mismo. Cosas interesantes que hacen las plantas y cómo evolucionan. Sí, esto también es bonito porque es como una ventana para aprender cosas nuevas y aprender un poquito sobre ciencia, Sí. sobre la evolución. Sí, y sobre todo una de las cosas más locas que me parecen es que hoy en día todavía puedas crear variedades diferentes Sí. y quién sabe mezclar. Yo no sé si tal vez podamos hacer otra euforbia con tu euforbia cotiledón, ¿se llama? Cotinifolia. Cotinifolia, euforbia cotinifolia, y la convertimos en una especie de estas euforbias candelabro, que ahorita se me ha ido el nombre por completo, que son las euforbias más suculentas. Ah, como un híbrido entre esas dos. ¿Quién Claro, sabe? entonces te sale como una euforbia del tipo así candelabro, pero en rojo. Oye, no lo sé, eso es un muy buen punto, porque, o sea, lo primero que me nace decirte es, no, son plantas completamente diferentes, pero son euforbias. Pero son euforbias. De repente se puede, no lo sé. Ah, pues ese era su nombre, euforbia candelabrum. con U. Candelabrum. Qué bueno, ya, por ejemplo, eso es lo máximo, cuando el nombre científico tiene una relación directa con el nombre coloquial. Claro. Que es lo más como evidente, ¿no? Como si el nombre era euforbia candelabrum y ya no queremos pronunciarlo todo, le decimos el candelabro. Claro. Pero hay algunos nombres que yo no Que no tiene sé nada que de ver. dónde se los saca. Sí, el nombre común, sobre todo. Sí, pues, sí, pues. Oye, yo creo que lo dejamos acá porque tengo una... Una hambre. Oye, yo creo que lo dejamos acá porque tengo un hambre terrible. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es domingo y ya toca chorrear un poco. Uf, sí, ya Tal es vez momento. podar más tarde. Domingo de poda. Me gusta. Sí, tengo que podar algún... De hecho, hace un par de días que quiero podar las euforbias cotinifolias que tengo aquí. Así que, hasta aquí nomás lo dejamos. Un abrazo para la gente que nos escucha. Y nos vemos el próximo fin de semana.